me interesa distinguir entre filosofía y filosofar. ¿Sí? Dedicarse a filosofar. Dedicarse a filosofar quiere decir en contra de la, diríamos, de la visión estándar que hay. ¿Sí? Es hacer el ejercicio de intentar saber, de buscar, no solamente plantearnos preguntas, sino las respuestas a esas preguntas que nos pudieran servir verdaderamente de orientación en medio de las coyunturas en las que nos encontramos. Y aquí viene entonces el asunto medular, me parece. ¿Cómo hacer para enseñar eso? Y sobre todo, ¿cómo hacer para enseñar eso a otras y otros? Para capacitar a niñas y niños, a adolescentes, a jóvenes, incluso a gente mayor que no ha tenido la ocasión de estudiar, etc. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en general lo que se ha hecho y lo que se ha convertido en una especie de visión estándar es esto que decíamos, ¿no? Bueno, se enseña la historia de la filosofía, encuadrada en que la filosofía comienza en Grecia y que hay una filosofía de la Grecia clásica, después una filosofía medieval, después una filosofía moderna y después una filosofía contemporánea, en donde, para decirlo así, esta América nuestra no juega ningún papel, simplemente lo que hace es ser una especie de espectador de ese proceso. Y bueno, allá se piensa y aquí, en el mejor de los casos, se aplica o se tergiversa lo que allá se pensó maravillosamente. Frente a esa problemática es la que creo que hay que situarse de entrada. Y sobre todo, visualizar, y esto también me ha llevado a mí a muchos problemas y conflictos con diferentes colegas y con dimensiones institucionales, pero voy a seguir insistiendo en eso, enfrentar la capacitación para filosofar de una manera, vamos a decir, semejante o parecida a cómo podemos enfrentar el entrenamiento para un deporte, para una danza, para un arte. Necesitamos poner el cuerpo entero en esa labor. ¿Y qué quiere decir poner el cuerpo entero? Y quiere decir reconocer que somos cuerpo. Es decir, no es un trabajo mental fuera de todo lo corporal. Es un trabajo siempre corporal. No habría mente si no hubiera un cuerpo que la estuviera sosteniendo, ¿sí? Y entrelazada con ese cuerpo. Entonces, ver la cuestión desde este lado cambia completamente el asunto. Entonces, no es quien se va a formar como filósofa o como filósofo un bicho raro que hay que aislarlo, entonces encerrarlo, ponerlo a leer y no sé qué. No, que tiene que leer, por supuesto. ¿Qué sería lo básico en que habría que, digamos, ayudar a entrenarse? Bueno, primero, yo diría, y eso sí, tenemos que aprenderlo también como un conocimiento y una experiencia fundamental de nuestros pueblos originarios, aprender a escuchar. Escuchar y tratar de entender lo que se nos está diciendo y tratar de valorar por qué se lo está diciendo de esa manera y tratar de examinar con todo cuidado qué es lo que acompaña a eso que se está diciendo. Eso es decisivo. Y eso va acompañado de aprender a hablar, a leer, a escribir en otro nivel, que se apoya en la cotidianidad, en el ejercicio que hacemos cotidianamente, pero que tiene que ser como más entrenado, más elaborado. Con esto que quiero insinuar también, quiero insinuar que quienes filosofan no son solamente los profesionales de la filosofía, sino que en realidad filosofa todo el mundo. Cada quien, a su modo, necesita filosofar. ¿Por qué? Porque en el fondo filosofar no es
como se ha solido, digamos, caricaturizar, no es el ejercicio supremo, aristocrático, de una sabiduría que solo algunos poseen, sino que es el esfuerzo sabiendo que no sabemos por querer saber, vamos a decirlo así. Es decir, yo estoy metido en una coyuntura, en la cotidianidad, donde no sé, voy por acá o voy por el otro lado. ¿Tengo que actuar así o puedo actuar de otra manera? ¿Podrían ser las cosas diferentes o no? No soporto lo que estoy viviendo, me gustaría que fuera de otra manera. Bueno, eso, para eso tiene que servir la filosofía. Entonces, el esfuerzo de filosofar, el entrenarse en eso, nos permite intentar dar un pasito más. Y entonces, la, diríamos, asimilación de la tradición filosófica producida en diferentes partes del mundo y en muy diferentes momentos, ayuda. ¿Sí? No es que yo voy a encontrar la respuesta a lo que me está pasando hoy si leo Platón o si leo qué fue lo que dijo Mahatma Gandhi. No creo que haya una receta, pero lo que sí puedo hacer es capacitarme para entender qué fue lo que dijo Platón y qué fue lo que dijo Mahatma Gandhi, cada uno en su contexto, o qué fue lo que dijo Buda, ¿sí? Y cómo eso se compara o relaciona con lo que yo estoy viviendo o sobreviviendo en este momento. Y cuando digo yo, hay que ponerle muchas comillas, porque yo nunca soy yo solo, siempre soy yo en sociedad, en comunidad, en grupo, en tribu, en lo que ustedes quieran. ¿Sí? Siempre somos. ¿Sí? Si no hubiera los demás y las demás, pues no sería uno nadie, sencillamente. ¿Sí? Entonces es en esa interlocución donde la cosa tiene que avanzar. Para el trabajo de la enseñanza de la filosofía en la secundaria. Porque en primer lugar hay que pensar que los jóvenes, cuando llegan a una clase de filosofía, llegan como mirándola así, como una cosa medio extraña, como en general es la visión que hay generalizada de la filosofía. Bueno, además si yo estudio eso, ¿para qué me va a servir? Además debe ser muy difícil, debe ser aburridísimo, deben ser unas cosas que bueno, algún chiflado se dedicará a eso, pero yo que me tengo que dedicar a esas estupideces y no sé qué. Claro, por supuesto, si yo voy con un grupo de adolescentes y les planteo que vamos a hablar del bien, que vamos a hablar de la belleza, que vamos a hablar del ser, que vamos a hablar de la trascendencia, que vamos... ¿De qué está hablando este? A mí me importa es un carajo. Yo quiero saber cómo se usa el condón, yo quiero saber cómo se llama, cómo hago para irme de paseo este fin de semana, yo quiero saber si puedo llegar a ser Messi o no ser Messi, etcétera, ¿no? Yo quiero saber si voy a tener laburo o no voy a tener laburo, o qué podría dedicarme para tener laburo el día de mañana. Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Es más, en este momento hay cosas que antes se mantenían en la reserva total. Hoy hay que hablarlas abiertamente, hay que darles elementos para eso. Por ejemplo, para respetarnos mutuamente. ¿Qué pasa si el compañero que tengo al lado resulta que, bueno, él o no ha podido decidirlo, o sí, pero anatómicamente parece varón, pero él se siente que debe ser reconocido de otra manera, ¿sí? O tengo sentada al lado a otra compañera que es hija de un migrante paraguayo. ¿Y qué hace aquí en Argentina? Un migrante paraguayo que se llama no sé qué, ¿no? Y que me habla y a veces me pronuncia unas palabras que no sé lo que me está hablando, ¿sí? O tengo al lado una compañera que está preciosa, pero resulta que en lugar de mirarme a mí, quiere estar con otra compañera. Bueno, eso es lo que necesitamos, esa capacidad de reconocimiento de diferencia y de respeto de eso. Ahí ya está comenzando a trabajar la reflexión filosófica. Podemos recuperar entonces la pregunta: ¿para qué enseñar filosofía en la secundaria? Bueno, yo si tuviera que dar una respuesta que no creo que sea dogmática ni mucho menos, pero así, a bote pronto la respuesta, yo diría
Y bueno, porque las chicas y los chicos de la secundaria tienen que encontrarle un sentido a su vida. Y tienen muchas preguntas, y tienen muchas preocupaciones. Y a veces lo que se hace es eludirlas. Y no, aquí lo que tenemos que hacer es ponerla sobre la mesa la discusión de esa pregunta. ¿Por qué te preocupa esto? ¿Y por qué te gustaría aclarar esta otra cosa? ¿Y cómo se podría hacer para aclararlo? Etcétera. Y esto más en un mundo donde, por un lado, el sentimiento de pertenencia se pierde, porque todo lleva al individualismo, a aislarte, ¿no? Inclusive, bueno, todo el acceso a medios de comunicación, que son valiosísimos por un lado, se pueden convertir en una especie de, bueno, se le está llamando ya ludopatía o aislamiento total. Entonces yo estoy con los demás ahí, pero estoy jugando con mi aparatito a ver qué es lo que hago, ¿no? Entonces, frente a eso y frente a la única salida que aparece como el consumismo, ¿no? Y así vas a ser feliz, no, vamos a experimentar algo diferente. Por eso también creo que está intrínsecamente relacionado el sentido de la enseñanza de la filosofía en la secundaria con un reapropiarnos del aula, del salón de clase, y darle la vuelta, que no siga siendo el salón de clase con la forma esa, aquí está el altar y aquí está el que vomita el saber sobre los que no saben nada. No, no, no. Vamos a armarlo en círculo, vamos a movernos, vamos a salir al jardín, vamos a hablar, vamos a caminar. Es decir, ese tiempo y ese espacio, ese ratito que tenemos para dedicarnos al entrenamiento filosófico, hagámoslo pero en plenitud, como algo agradable, no como una tortura que hay que ir ahí a escuchar unas cosas que no sirven para nada y que después no sé para qué me van a servir en la vida. ¿No? Quizás ahí lo que estás aprendiendo es justamente lo que más te va a servir en la vida. Cómo colocarme frente a la realidad, cómo colocarme frente a mí mismo, cómo colocarme frente a la gente que quiero, a la que odio, a la que, etcétera, ¿no? Y estar en condiciones, así, de aportar algo. Junto a esto, viene otra cuestión que también la hemos dejado así como medio en el aire y que hay que decirla claramente. La única manera de filosofar que tenemos nosotros hoy y aquí es nuestro americanamente. No hay otra manera de hacer filosofía aquí. O se hace así, o estamos perdidas y perdidos. Entonces tenemos que recuperar de dónde venimos y desde ahí vamos a plantear lo que verdaderamente queremos plantear y debemos plantear. La pregunta por la importancia de la enseñanza de la filosofía latinoamericana en el secundario, bueno, para nosotros es muy importante. Por ejemplo, en la Escuela de Filosofía tenemos la materia que significa, es optativa para los estudiantes de la licenciatura, pero es obligatoria para los estudiantes del profesorado. Y nos parece importante porque de alguna manera permitiría conectar o articular lo que los alumnos han estudiado en las materias de historia y en las materias de geografía en una especie de metapensamiento o metalectura para poder encontrar sentidos, problemáticas a por qué pensar América Latina, cuál es la importancia de los procesos que se han dado, y no una repetición solamente de una cuestión de periodizaciones o que solo sea una cuestión de cierto gobierno que propugna eso. La idea es poder pensarnos regionalmente porque es una forma de concebirnos socialmente, una forma que nos acerca a estos modos de significación que decíamos y que nos permite construirnos de forma emancipada, no solo como sujetos sociales, sino como sujetos regionales o sujetos nacionales. Pero lo que haría la enseñanza de la filosofía latinoamericana no es dar respuestas precisamente, sino organizar preguntas que sean significativas y que nos ayuden y que nos impulsen a seguir investigando y a hacer trabajos serios y a impulsar además a nuestros estudiantes a valorizar lo que es América Latina y la historia de América Latina. Este año he propuesto como una de las modalidades para el parcial
sobre todo a los alumnos que siguen el profesorado, que en lugar de que me den de hacer un parcial del tipo preconstruido con preguntas, que intenten construir una fundamentación a partir de los textos que hemos leído, pensándose en dos escuelas, fue la consigna, en dos escuelas, en una escuela pública en Barrio Las Violetas y en una escuela privada en Barrio Villa Belgrano, y tomar como eje un efeméride, puede ser el 25 de mayo, el 9 de julio o el mismo 12 de octubre, que es un acontecimiento que para nosotros resulta paradigmático, y que ellos presenten una propuesta en relación a esa cuestión, que es fundamentada a través de estos textos, de estos autores, y que puedan ver de qué manera pueden explicitar o pueden dar cuenta a los alumnos de estas cuestiones.